datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos, más del 80% de los trabajadores que accedieron al bono clase media y que no les correspondía, no lo han devuelto. Son casi 400.000 personas quienes deben restituir el beneficio. Antonia Kohler nos entrega más antecedentes a esta hora. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Natacha, y a todos. Bueno, sí, el Servicio de Impuestos Internos entregó un balance final del proceso de rectificación del bono clase media. Hay que recordar que en julio del 2020 abre la plataforma el Servicio de Impuestos Internos para acceder a este bono de 500.000 pesos. Pero sin embargo era solo para las personas quienes habían sufrido una disminución del 30% o más de sus ingresos. Y ahí es donde comienza el problema, ya que en la página se denunciaron un mal diseño, poca información y también información confusa. Por lo mismo también ahora se está buscando poder mejorar y poder también rectificar aquel problema de las personas que accedieron a este bono y que simplemente no lo merecían. Pasemos a escuchar al economista Tomás Flores. Una cantidad sustancial de personas que, sin tener los requisitos, accedieron al beneficio. ¿Te fijas? Bueno, yo sé que a veces efectivamente la urgencia tiene esa relevancia, pero es muy importante que esta carpeta no quede así, de que este tema no quede pendiente, porque efectivamente hubo una oportunidad para que las personas presentaran antecedentes adicionales que les permitiesen demostrar que de verdad habían tenido una caída en su ingreso. Y de hecho hubo varios que resolvieron el problema. Otros lo devolvieron. En ese sentido era importante recordar que se hizo un cruce de información para poder obtener los datos de quienes finalmente merecían o no este bono. Son 437, más de 437.000 trabajadores dependientes los que no cumplían con el requisito. De estos, solamente 88.000 han resuelto su situación. Pero hay un universo de quienes no han resuelto la situación y son 328.000 los trabajadores del sector privado que aún no se han presentado o no han podido también solucionar esta situación del bono clase media o finalmente también poder devolver incluso los 500.000 pesos que se entregaron en esa oportunidad. Y del servicio también importante saber que los funcionarios del sector público fueron 21.195 los que aún tampoco han podido resolver su situación. Por eso pasemos a escuchar a José Pérez, presidente de la ANEF. Tampoco nosotros amparamos a aquellas personas que tienen renta que entendemos que son no comparables con el mercado, pero tienen 40 o 35 años de servicio público y no tendría por qué haber accedido a ese bono. Nosotros invitamos a que esas personas lo devolvieran porque no resiste mayor análisis. Si nos ocupamos de aquellas personas que tenían relación directa, por ejemplo, con auxiliares, conductores, administrativos que acompañan, por ejemplo, a los ministros, ministras, secretarios, y que antes de la pandemia se quedaban hasta las 9 de la noche, 10 de la noche, y tenían estas horas extras que eran parte, que ellos lo incorporan como parte del salario, bajo la contratación de una baja remuneración. Entonces, claro, ahí si tú lo ves fríamente, hay una verde, pero el temor de cuando se pone en la pública anticipar las penas del infierno. Por eso en ese sentido también hay una gran confusión desde que se abrieron las plataformas en julio sobre este bono de clase media. La gente no supo tampoco saber exactamente si le correspondía o no el bono y en el caso de sí hacerlo tampoco cómo comprobarlo. Se hablaba también de muchos tecnicismos en la página al momento de poder postular al bono y por supuesto también, como lo veíamos, hasta esta fecha se encuentra también un universo de personas que han tenido que directamente devolver los 500.000 pesos. Pero por otro lado, también hay quienes no han devuelto o que tampoco han comprobado con los papeles suficientes que merecían este bono de clase media. Por eso también pasemos a escuchar a Juan Apablaza, quien es de la Asociación Fiscalizadora de Servicios de Impuestos Internos. Bueno, el análisis en términos macro generales es que, si bien es cierto, nosotros siempre dijimos que este había sido un mal diseño desde el ministro de Hacienda, y que con el tiempo los funcionarios de impuestos internos se vieron en la obligación de ir mejorando. El gran análisis es que claramente si se quiere nuevamente innovar en un bono a la clase media o en un bono a otros ciudadanos, se debe incorporar más sistemas, más organismos públicos y a los que correspondan. Esto no es una función del Servicio de Impuestos Internos. Y por lo tanto esta función debieran cumplirla otros organismos con mayores recursos para que esto no falle, haya más conocimiento
que muchas veces el bono se cayó, ¿cierto? O se dijo por ahí que había gente que había engañado, pero era solamente por desconocimiento. Una gran confusión que se armó en torno a este bono de clase media entregado el año pasado, el 2020. Con todo este universo de personas serían 437.000, más de 437.000 los trabajadores que no cumplían con el requisito. Eso se tiene a partir de ahora con cruces de datos que se han realizado en una investigación, pero también hay que recordar que son 88.000 solamente los que han podido resolver su situación, y de los que no han resuelto la situación ya sabemos, son más de 328.000 los trabajadores del sector privado que aún no saben qué hacer con su situación o simplemente no la han resuelto y podrían enfrentar también fuertes multas de parte del Estado por finalmente haber sacado estos 500.000 pesos sin haber sido parte de las personas que disminuyeron un 30% sus ingresos cuando se entregó el bono el año pasado en julio de 2020. Perfecto, Anto. Muchísimas gracias por esa información. Que esté muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.